Guerra Tibia. Primera parte. Dice: en nuestra primera selección publicamos la novela corta de Paul Marty, El Mascarado, de la que esta es una secuela. El gran maestro de la ciencia ficción sociológica lleva a cabo, como es natural en él, una extrapolación tan próxima y tan verosímil que uno se pregunta si no se trata más bien de una novela de costumbres. Todo sacerdote, dice la novela, todo sacerdote tiene a alguien con quien confesarse. Un rabino tiene otro rabino, incluso a un ministro protestante tiene algún superior de la jerarquía eclesiástica. H. Horswell Haig no tenía a nadie así. Él era unitario y estaba tan solo como lo está en sus responsabilidades de mando el capitán de un buque. La idea de dar a conocer sus problemas en Bacon Street le hubiera parecido ridícula si hubiera llegado a ocurrirse. Y así, sin una esposa o amante habitual, sin padres o familiares cercanos, no estaba metido en ningún tipo de terapia psicoanalítica y sin tener siquiera, y de eso se daba cuenta con una cierta preocupación, verdaderos amigos íntimos, no había nadie con quien pudiera hablar. Y tenía deseos de hablar. Vaya, qué deseos de hablar tenía. No es fácil para un hombre descubrir que ha infectado a medio continente. Era algo que le desagradaba la mente. No le desagradaba. Era algo que le desgarraba la mente. El diario de su propia vida no era algo que tuviera totalmente claro, pero conocía perfectamente algunas partes del mismo. De lo que más seguro estaba era de que su objetivo en este mundo no era enfermar a la gente, sino curarla. Mientras hacía footing, se ejercitaba gimnásticamente o trabajaba con las pesas, no dejaba de pensar en ello. En alemanes y daneses con los ojos enrojecidos y estornudando. Tumbado, se veía como un agente transmisor de enfermedades a escala continental. Y pasaba mucho tiempo tumbado. La enfermedad que Haig había diseminado por la Europa occidental era algo que en la agencia llamaban una variedad 3X, lo que significaba que tenía un índice de recaídas tan alto que el enfermo medio podía contener 3 rebrotes de la fiebre, las toses y los dolores. Haig había recibido los mejores cuidados médicos y a pesar de ello había sufrido 5 recaídas. Pasó más de un mes antes de que estuviera de nuevo en condiciones de efectuar sus tareas. Y eso no significa, eso teológico. Y eso no significaba que hubiera permanecido sin hacer nada, o que se encontrase solo. Cuando tenía un nuevo brote, Alice Brandt, Jesse Taiman y media docena más se congregaban a su alrededor con sopas calientes y atenciones. Cuando estaba en pie y en condiciones, Jesse aparecía con cuestiones acerca de la colecta para la moqueta y la siguiente reunión presupuestaria. Su director del programa juvenil con planes para el siguiente festival benéfico, el espectáculo mágico de verano y preocupaciones acerca de qué quinceañeros estaban tomando qué drogas. Y Alice Brandt llegaba con su propia e incomparable personalidad. Alice solo había sufrido la más leve de las infecciones de la enfermedad. Eso había bastado para infundirle una fuerte simpatía a Haig y sus reiteradas recaídas, y aquella era más simpática de la que Haig podía soportar. Así que la mantenía alejada, enviándola a hacer trabajos de investigación en la biblioteca, y para cuando se sintió lo bastante bien como para volver a la iglesia a dar un sermón dominical, ya había decidido lo que quería hacer. Como muchos otros ministros religiosos, antes que él iba a tratar de desentrañar
crear sus propios problemas exponiéndolos a la congregación. Quizá no lo hubiera, es guerra tibia. Quizá no lo hubiera intentado durante las épocas normales del año religioso, pero en verano los servicios eran muy informales y habitualmente solo asistían a ellos un par de docenas de miembros más devotos de la congregación. El tiempo se había tornado muy cálido. Jake caminó muy lentamente hacia la iglesia antes del servicio, andando pausadamente para evitar empezar a sudar o jadear. No deseaba respirar más que aquel aire tan cargado del que le resultase necesario, y con aquel tiempo o hacia sus carreras al alba, cuando aún hacía fresco, o quedaba totalmente, o dejaba total, dice, no, y con aquel tiempo o hacía sus carreras al alba, cuando aún hacía fresco, o dejaba totalmente de correr. Giró la llave de la puerta de la iglesia y abrió las hojas de par en par. Era una iglesia vieja y pequeña, pero era la iglesia de Jake. Su ánimo se elevó mientras entraba. Estudiaba la gastada moqueta y alineaba las hileras de placas con los nombres que aguardaban la llegada de los miembros de la congregación. La pintura estaba volviéndose a desconcharse en el techo. Jake frunció el ceño. La agencia había sido muy generosa en suministrarle lujos para su propio uso: el generador eléctrico eólico, el nuevo mobiliario de oficina, grifería para el cuarto de baño que funcionase a la perfección, incluso una renovación de la cocina, a pesar de que Jake, como buen solterón, casi nunca se preparaba una verdadera comida. Ya era hora de que también dedicasen un poco de dinero a la iglesia, por lo menos el suficiente para dar una nueva capa de pintura y quizá para una nueva moqueta, y así poder dejar ya de hacer aquellas molestas colectas, la próxima vez que hablase con Cascarrabias. Pero ¿cuándo sería eso? Y quizá tras el sermón que se dispone a dar ya no volviese a recibir regalos de él. Tal vez fuera una pena, pero siempre sería mejor que vivir con aquel sentimiento de culpabilidad. Yo supongo que dejé de leer este relato porque me aburren los temas religiosos, pero voy a seguir leyendo. Como la mayoría de vosotros sabéis, estuve varias semanas en Europa en Europa el mes pasado, y esto me ha hecho ponerme a pensar en lo que sucede en el mundo. Y no me gusta buena parte de las cosas que he pensado. Miro al mundo y veo en él una especie de loca carrera en la que el modo de ganar no es correr más deprisa que tu contrincante, sino ponerle la zancadilla. En eso estoy de acuerdo. No es una guerra, no, pero tampoco es la paz, y es algo que está degradando la calidad de vida de todos, tanto de nosotros como del resto. Solo había unas 35 personas en la iglesia, sentadas en el suelo en la posición de loto, reclinadas en las colchonetas o correcta y rígidamente sentadas en los bancos que había a los lados de la sala. Todos le estaban escuchando con gran atención, o si no estaban atentos, al menos mostraban esa educada expresión de aceptación pasiva que había visto desde el púlpito la mayor parte de los domingos por la mañana de su vida. Buena parte de lo que sucede es económico, prosiguió, pues jugamos unos y otros con nuestras respectivas divisas, atacando a la libra esterlina y especulando con el marco alemán, inundando de oro el mercado cuando se reblandece el dólar, y comprándolo para acumularlo cuando son los rusos, los surafricanos o los hindúes los que empiezan a venderlo. Buena parte es mercantil. Vendemos trigo por menos de lo que cuesta cultivarlo a países que nos mandan aparatos de televisión a menor precio de lo que cuesta fabricarlos. Y buena parte, dudó, mirando las palabras que había escrito, como buscando en ellas el valor para ir más allá de ellas, y buena parte es psicológico. Censuramos a los españoles porque no les dan la libertad a los vascos, y recriminamos al resto del mundo su interferencia en nuestro propio modo de ocuparnos de los navajos. Ahora los ojos se tornaban vidriosos, como había habido que como había, pero fue rayada.
vidriosos, como había sabido que iba a suceder, pero testarudamente siguió recitando estadísticas y explicando políticas. Incluso Ted Brandt, que estaba recostado en una colchoneta con las rodillas en alto, el brazo posesivamente en torno a los hombros de Alice, la otra mano descansando en la pierna de Sue Helen, ya no parecía hostil, sino meramente aburrido, mientras que Alice asentía con la cabeza a cada nuevo punto de la perorata. En realidad no era que mostrase su acuerdo, solo estaba dando cuenta de su aceptación del uso que estaba haciendo Haig de la información que ella le había conseguido. Él siguió con su catálogo: ayuda a los traidores, apoyo a los disidentes, interferencias de las emisiones de radio y televisión, el pase a otros de la polución propia. Esas chimeneas de 1000 metros de altura, afirmó, se deshacen de nuestra polución, pero solo a base de lanzarla lo bastante alta como para que luego caiga sobre Londres o Copenhague. Halley Alderford ya no tiene los ojos vidriosos. El director de Animalitos y Flores Internacionales estaba escuchándole con una atención total, si bien sin mostrar estar a favor o en contra. Y, sorprendentemente, también Jessie Zuman está muy atenta. Haig resumió la moral de su sermón. Así pues, he llegado a creer, dijo, que no es bastante no estar en guerra, se necesita algo más. Se necesita tolerancia y amor por el prójimo. Tenemos que aceptar que aquellos que no están de acuerdo con nosotros quizás estén equivocados, pero no son unos malvados. Tenemos que aceptar la diversidad y proporcionar la individualidad. Tenemos que abandonar la suspicacia como sistema de vida y olvidarnos ya sea de dar el primer golpe o de vengarnos después de haberlo recibido. Y tenemos que hallar dentro de nosotros mismos las soluciones a los problemas que creamos, en lugar de tratar de hacer que nuestra situación sea algo mejor a base de hacer que la de otros sea algo peor. Este es un punto muy importante que subrayo, claro. Y ahora concluyo. Haley Franklin y Bill Metcalf nos deleitarán con uno de sus encantadores duetos para piano y violonchelo. Voy a releer el último párrafo. Dice: tenemos que abandonar la suspicacia como sistema de vida y olvidarnos ya sea de dar el primer golpe o de vengarnos después de haberlo recibido. Y tenemos que hallar dentro de nosotros mismos las soluciones a los problemas que creamos, en lugar de tratar de hacer que nuestra situación sea algo mejor, a base de hacer que la de otros sea algo peor. Sonaron las notas de Schubert, o quizá fuera Kavinsky, pues no sabía dónde había metido la nota que había tomado al respecto, y cuando tocaban Bill y Ellie, todas las partituras sonaban iguales. Haig se sentó al borde del estrato y contempló a su congregación. Si se podía decir que tenía una familia, aquella era su familia. Los conocía por dentro y por fuera, sobre todo por dentro. Pues, por ejemplo, sabía su tío adoptivo. Sabía que su tío adoptivo Phil no solo era el inspector de Hacienda de fría y acerada mirada, sino que también aquel amable y pozo borracho que durante una de las estancias de Haig en el hospital, cuando era niño, se había presentado con el regalo de una muñeca de esas que incluso se hacen pipí encima, porque en el momento de ir a comprarle un regalo al hijo adoptivo de su hermana se había olvidado de su sexo. Y el bonachón Teddy Country, sentado como Buda y moviéndose al ritmo de la música, siempre sería para él el lloroso candidato al suicidio que había prendido fuego al estudio de Haig con una pistola de bengalas cuando trató de quitarse